Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Realmente para nosotros, como fuerzas militares de Colombia y especialmente del Ejército Nacional, es un honor hacer parte de este tipo de eventos, poder compartir con ustedes nuestro conocimiento, el avance que tenemos en materia de ciberseguridad y ciberdefensa y sin lugar a dudas poder aportar en el crecimiento de la seguridad en el ciberespacio. Entonces, sin más preámbulos, este es el título de la conferencia que vamos a ver hoy: amenazas cibernéticas en un mundo interconectado y los riesgos para el sector solidario y la seguridad nacional. Ok, esta es la agenda que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poquito del contexto ciberespacial, algo sobre amenazas cibernéticas, cómo está ese tema del cibercrimen. Yo escuchaba hace un rato al anterior conferencista y hablaba mucho sobre el tema de la confianza, de medir el riesgo, ¿sí?, de hacer esa gobernanza, pero en especial hablaba mucho de la confianza. ¿Cómo está la confianza del ciudadano y de la sociedad civil en el ciberespacio? ¿Y cómo está el tema de riesgos? ¿Los estamos midiendo también en ese nuevo escenario? Entonces eso vamos a mirar un poquito. Y unas reflexiones finales. Ok. Bueno, esto es el ciberespacio, ¿sí? Vamos a hablar de dos cositas fundamentales antes de empezar, que eso es como cultura general para que empecemos la conferencia. Entonces vamos a hablar dos términos: ciberseguridad y ciberdefensa. ¿Qué es ciberseguridad? ¿A quién se le ocurre qué puede ser ciberseguridad? Bueno, yo soy docente, entonces a mí me gusta preguntar, ¿qué será ciberseguridad? Sí, buena definición, una línea de defensa en el ciberespacio. ¿Qué más? Buenas prácticas, exacto, es eso, es tener protección, buenas prácticas, aplicar frameworks, aplicar controles, pero en el ciberespacio para proteger la información, porque ahora la información está digital, todo está en el ciberespacio. Entonces, así como hablaban hace un momento de aplicar modelos, de aplicar controles, pues eso también se hace en el ciberespacio, y también hay modelos y también hay framework. ¿Sí? Framework nacionales, internacionales, el que usted quiera. Entonces vamos a hablar, voy a sacar esto de una vez, de los dos términos, ciberseguridad y ciberdefensa. Vamos a empezar por aquí, por ciberseguridad. Ya lo definimos, ¿sí? Todo lo que yo quiero colocar, sea en mi organización, sea a mí como persona, en mi casa, para mi familia, la protección, para proteger la información. ¿Qué protejo? Tres características importantes: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Integridad, que no me la dañen, que permanezca intacta. Confidencialidad, que la vea el que la tiene que ver, el que tiene permisos. Y disponibilidad, que yo la tenga disponible cuando la necesite. ¿Bien? Ahí están, lo podemos ver. Ese ciberespacio tiene tres capas, tres componentes, ¿sí? Uno físico, uno lógico y uno humano. Si esas tres capas no están, pues el ciberespacio no existe. ¿Cuál es esa física? Los dispositivos, el computador, el teléfono, el iPad, la tablet, el que usted quiera. El televisor, porque ahora está el internet de las cosas, la lavadora, la licuadora, los juguetes de los niños. Mejor dicho, todo. Todo tiene internet. ¿Y qué es esa parte lógica? Los programas, lo que está dentro de ese dispositivo para que ese funcione. ¿Y cuál es la humana? Pues nosotros somos la humana, pero además tenemos ahora un problema, y es que en ese ciberespacio, en ese mundo paralelo, nosotros tenemos múltiples identidades. Entonces yo, Milena,
puedo tener múltiples usuarios en el ciberespacio. Y eso es la problemática que tenemos. ¿Por qué tanta desinformación, malinformación, tantos odios en ese ciberespacio? ¿Sí? Tantos sentimientos reprimidos que se desarrollan en ese ciberespacio. Bien, y por el otro lado está la ciberdefensa. ¿Qué es la ciberdefensa? Es la capacidad que tiene un Estado para responder ante agresiones de tipo cibernético. Es decir, la guerra en ese nuevo dominio. Y para eso están las fuerzas militares y lo hace a través de ¿qué? De operaciones militares. Esas operaciones tienen que estar documentadas en doctrina, fundamentadas en leyes, en normas. No es que haga lo que quiera al que se le ocurrió, ¿sí? No funciona así. Estamos en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? ¿Han escuchado ese término? Industria 4.0. Hay unas variables que la habilitan, ¿sí? Las vamos a sacar de una vez. Y están ahí, mucho, ahí. En primer lugar, el Internet. ¿Sí sabían que desde el año pasado el Internet es un servicio esencial en Colombia? ¡Uy! Es un servicio esencial para Colombia, ¿cierto? ¿Qué obliga a eso? A que el gobierno, a que el Estado tiene que suministrar ese servicio esencial. ¿Y con eso qué va a pasar? Pues se va a incrementar los riesgos de la población. Todos conectados a Internet, pues el riesgo y la superficie de ataque se amplía. La globalización. Al estar conectados a Internet, se eliminan las fronteras. Es decir, que los riesgos ya no solo están en nuestro país, sino que pueden provenir de cualquier país. Estamos expuestos. Todas las empresas, ¿sí?, tienen algo que ver con tecnología. Algunas para funcionar sus servicios esenciales, la ofimática, pero otros tienen tecnologías de operación, como el sector eléctrico, como el sector financiero, como el sector de hidrocarburos, que basan su operación en tecnologías. Y con eso, pues ahí hay riesgos. Tecnologías disruptivas, todas esas tecnologías que llegaron a cambiar la forma en que hacíamos las cosas. Como por ejemplo, ¿cuál? Aquí tengo gente de todas las generaciones. Sí saben que el tema es generacional, ¿no? Las generaciones X, la Y, la Z, ahorita los alfa. ¿Cómo vienen divididas esas generaciones? Los que son análogos, los que nacieron en esa época donde no existía el celular, el internet, ¿sí? Son personas que tengan más de 60 años en este momento, ¿sí? Son los baby boom, así se llama esa generación. Después viene la generación X, que es la de la guayaba, ¿sí? Los que nos ponían en la lonchera el jugo de guayaba, con el sándwich de huevo en la lonchera. Esa es la generación X. Y esa es la generación migrante digital, es decir, la que conoció cuando no existía el internet y aprendió a usarlo, y aprendió a vivir y aprendió a utilizarlo. Es la que conoce la historia del antes y del después, ¿sí? Luego viene la generación Y, que son los centennials, los millennials, y ahorita los que están naciendo ahorita, que son los alfa, ¿sí? Nativos digitales. Mi hijo tiene 7 años, el menor, y me dice, oye, yo no sé cómo ustedes vivían sin internet. O sea, ¿cómo hacían? ¿Sí? ¿Cómo hacían sin Waze? ¿Cómo hacían sin juegos? ¿A qué se dedicaban? Pues jugábamos a otras cosas. Jugábamos en el parque, ¿cierto? Ahora ya no salen de los videojuegos. Nadie quiere salir al parque. Juegan fútbol en los videojuegos. Bueno, ¿con esto qué pasó entonces? Se habilitaron y se potencializaron los riesgos. Pero al final del ejercicio es que todas las empresas se están transformando digitalmente, especialmente después de la pandemia. Nosotros somos unos antes de la pandemia y otros después de la pandemia, ¿sí? No porque la pandemia, el COVID nos haya dado y hayamos quedado graves de
de alguna forma, ¿sí? Porque esa pandemia no a todo el mundo lo afectaba igual. Pero, ¿en qué sí nos cambió? En que todos tuvimos que adoptar tecnología. Los abuelitos aprendieron a usar la videoconferencia para saludar a sus familiares. Los que no pagaban servicios tuvieron que aprender a pagar servicios por internet. Los que necesitaban ir al médico, pues recibieron su cita por videoconferencia. Los niños aprendieron a estudiar. Aprendimos a comprar y a vender. Y aprendimos tanto que ya no queremos volver al mundo real. Ya no queremos ir a las oficinas. Eso está pasando. Y eso es un común denominador. No solamente es en este sector solidario, no, es en todos. En el sector público, en el sector privado, en todos los sectores. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque cada vez tenemos más acceso al Internet. Entre un país tenga más acceso a Internet, está más expuesto a esos riesgos. Si ustedes lo ven aquí por regiones, mírenlo acá. Suramérica, 75%. Pues comparado con Norteamérica, no nos podemos comparar, ¿cierto? Pues porque no tenemos los recursos económicos que tiene una potencia de estas. Y si vemos por acá, África, lo miraban, aquí. Si vemos por acá, miren, África, pues el porcentaje es menor, ¿cierto? El riesgo muy seguramente menor, pero no es así. Pensaría uno que el riesgo es menor. Aunque tienen menor conectividad, en África el riesgo es mayor. ¿Por qué creen? Menor conectividad, pero más riesgo. Más riesgo que en Sudamérica. Porque la gente es más confiada, por los niveles de educación, por la cultura. ¿Sí? Entonces no siempre es un factor denominador que entre más conectados, más riesgo. Puede ser que menor conectado, pero que tienen una cultura que no les permite tener precaución. Miren Colombia. Colombia somos aproximadamente 52 millones de habitantes. Sin embargo, tenemos, que me voy a subir. Sin embargo, tenemos 65.7 millones de conexiones móviles. Es decir, más celulares que personas en Colombia. Pues porque cada persona tiene más de un dispositivo móvil. Y eso que no estamos contando aquí, o estamos contando una edad útil más o menos de que un niño tiene celular desde los 10 años. Aunque esta mañana escuchaba unas noticias que le robaron el celular a un niño de 6 años. Pero por Dios, ¿quién le da un celular a un niño de 6 años? Bueno, cada uno toma la decisión. Cada vez más usuarios en Internet, entonces. Veamos entonces qué pasa con las amenazas, ¿sí? ¿Que hay ataques? Claro que han habido ataques. Y puse al ejército de primero, antes de que me pregunten. Claro que han habido ataques, ¿sí? Y ninguna tecnología es infalible de sufrir un ataque. En nuestro caso, nuestra página web le hicieron un ataque de denegación de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que le hicieron tantas solicitudes al mismo tiempo que la tecnología no fue capaz de responder. Pero esa tecnología no está en nuestras oficinas, nosotros contratamos esos servicios. Entonces, claro, se vinieron las demandas y demás, y cada proceso surte su efecto. Pero también miren, la Universidad del Bosque, la Aeronáutica Civil, la Universidad Javeriana, el DANE, que escuché que ya hablaron del DANE, Indumil, el INVIMA, han sido ataques que han tenido bastante renombre, porque realmente ha afectado los datos, la información. Uno de los principales ataques, como ya lo vamos a ver aquí más adelante, aquí exactamente, ¿sí? Es el ransomware. Mírenlo por acá, aquí. Ransomware. ¿Qué quiere decir eso? Secuestro de información. Le secuestran su información y le piden que pague para devolvérsela.
que fue lo que le pasó al INVIMA. De lo contrario, pues el sistema de información no opera. Sin información no opera. Sin embargo, empecemos por acá. Mira, estamos en una nueva normalidad porque tenemos ahora trabajo híbrido, es decir, trabaje desde su casa. Entonces la empresa le dice, claro, ¿quieres trabajar desde tu casa? ¿Por qué? Porque no tienes que pagar para desplazarte hasta la oficina, porque ahorras tiempo, porque ese tiempo lo utilizas trabajando, porque es tiempo para compartir con la familia. Maravilloso. Pero ¿qué pasa con eso? ¿La empresa le da el computador o usted usa el computador personal? Si usa el computador personal, ahí está el riesgo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese computador muy seguramente usted lo usa? Para ver películas, para descargar música, para descargar aplicaciones. Y con eso, para que el computador pueda descargar esa información, tiene que abrir unas puertas. Y por esas puertas es por donde entran los virus o el delincuente cibernético que quiera hacer daño en su equipo o en el de la organización. Porque una vez entra a su equipo, ustedes de su equipo entra la información de la organización. Entonces el delincuente entra a su equipo y de su equipo salta a la organización. Así es como funciona. O simplemente le manda un correo electrónico como los que últimamente están llegando, o mensajes de texto, que es la nueva modalidad, especialmente, por ejemplo, de entidades como la DIAN, como Bancolombia, ¿sí? Donde le dicen que usted tiene un saldo, o de la DIAN que tiene un saldo. Y entonces, si usted da clic, ¿sí? Nunca le va a llegar un mensaje de ese tipo de la DIAN. Entonces hay que desconfiar, no hay que dar el clic, porque cuando usted da ese clic, muy seguramente lo que está haciendo es enviando información de su computadora a esa persona. Nosotros hacemos ese ejercicio, pues depende para que lo hayan programado. Nosotros lo hacemos en clase para decirle, mire, dé clic. Y cuando dé clic, lo que va a hacer el computador es mandarme la ubicación donde usted está. Pero así como me manda la ubicación, puede pedirle que le mande el archivo donde se guardan las contraseñas. ¿Cierto? Y con eso tendría acceso a todo, el delincuente. Entonces no podemos ser confiados. Y no es pensar en ¿quién quiere robarme a mí? Muy seguramente usted no, pero de usted pueden saltar a la organización. Entonces por ahí sí viene el riesgo. Y eso pasa por temas de trabajo híbrido, que se amplió esa superficie de ataque también. Y además las empresas que hicieron, pues para poder ofrecerle que trabaje en la casa, pues contrataron servicios en la nube. Todo está en la nube. ¿Dónde está ubicada esa nube? ¿Ustedes saben? ¿Dónde está esa famosa nube? Físicamente, ¿dónde está? ¿Dónde? Porque ustedes tienen fotos en el celular y ahí dice que están en la nube. ¿Dónde está esa nube? En Estados Unidos, en España, en China, depende. Si es TikTok, está en China. Si es Facebook, está en Estados Unidos. Si es WhatsApp, está en Estados Unidos. Depende de la red social en la que usted esté. Y ustedes sí han leído en los términos de WhatsApp y de Facebook que dice que usted, si acepta usarlo, esa información puede ser utilizada por la empresa. Entonces, pues por ahí vienen los riesgos también. A veces nosotras como mujeres, como mamás, bueno, los papás también, publicamos fotos de nuestros hijos. ¿Será que nuestros hijos quieren que las publiquemos? ¿Será que ese hijo cuando tenga 15, 18, 25 años y se mire en internet, porque eso queda el registro para siempre? Cuando ese hijo sea el alcalde en Pereira y diga, ay, miren, en pañales, aquí estaba cuando la mamá lo publicaba. Esas son cosas que no hemos dimensionado de tener una cultura de vivir en ese ciberespacio. Y con eso vienen los riesgos asociados. Pero miren, además de eso, no solo eso, y es que los mercados clandestinos, este 3 que vemos acá, ¿sí? Ya venden en internet servicios, virus. Le dice, ¿usted qué quiere hacer? Se lo vendo.
¿Usted quiere enviar un ransomware dónde? Se lo vendo. Diseño a la medida. Y lo peor es que no hay nada que limite esa venta y ese comercio, porque en Internet usted es libre de publicar lo que quiera. Sea mentira, sea verdad, sea bueno, sea malo.